Mi nombre es Alicia. Es extraño decirlo así, ¿sabes? Presentarme de esta manera ante un montón de gente que ni siquiera conozco. Pero supongo que por eso estoy aquí. Porque a veces necesitamos un lugar para desahogarnos, para sacar lo que nos pesa en el pecho, aunque sea ante un grupo de desconocidos en Internet. Porque créanme, lo que ha pasado en mi vida es algo que nunca tendría el valor de contar a alguien que conozco. De verdad, tenía 18 años, una vida perfecta, de esas que ves en las películas. Vivía en la Ciudad de México con mis amigos, fiestas, el caos urbano que adoraba y que para mí era la definición de hogar. Hasta que mis padres decidieron de repente dar un vuelco a todo. Mi padre, el doctor Ricardo, un cirujano reconocido, aceptó una oferta de trabajo en el campo, y mi madre, Clara, una mujer que siempre soñó con ser la ranchera elegante, vio la oportunidad perfecta para realizar su sueño de vivir en el rancho. Para mí fue el fin de mi vida, de mi mundo. Nos mudamos a un rancho en las afueras de Jalisco, lejos de todo. La señal de Internet era un chiste de mal gusto. Mis amigos dejaron de responderme y mi celular se convirtió en un pisapapeles en mi bolsillo. Mis días se reducían a vagar por los pasillos silenciosos de la casa o a sentarme en la veranda, mirando al vacío, a los campos que se extendían hasta el horizonte. Era un aburrimiento agonizante, una soledad que me asfixiaba. Fue en una de esas tardes, mientras caminaba sin rumbo por el patio, cuando lo oí. En el prado principal, rodeado de hierba alta y dorada que bailaba con el viento, estaba él, un caballo imponente, solitario. La luz suave del atardecer golpeaba su pelaje castaño, que brillaba como caramelo caliente. La crin oscura caía en ondas elegantes sobre su cuello fuerte, como una cortina que ocultaba secretos. Era majestuoso, pero había algo más, algo que me hizo detenerme y observar más tiempo del que pretendía. La forma en que se quedaba allí, con la cabeza ligeramente inclinada, los ojos fijos en un punto distante. Había una melancolía en sus movimientos, un peso invisible que parecía cargar. La cola se balanceaba perezosamente, pero sus ojos contaban una historia. Y de alguna forma sentí que era una historia que necesitaba conocer. Curiosa, fui en busca de mi padre, que estaba arreglando algo en el establo. ¿Quién es ese?, pregunté señalando al caballo en el prado. Él miró por encima del hombro, limpiándose las manos en un trapo sucio. Ah, ese es Tormenta, uno de los mejores caballos que hemos tenido. Al menos lo era. Hizo una pausa, como si pesara las palabras. Es terco, indomable. Nadie puede acercarse a él sin que se convierta en una tormenta, como su nombre lo dice. ¿Qué le pasó?, insistí, sintiendo crecer mi curiosidad. Fue hace algunos años. Tormenta era un caballo de competencia, fuerte, ágil, pero muy temperamental. Tiró al último jinete que intentó montarlo. El chico se lastimó un poco. Desde entonces Tormenta ha estado así, solo. Es como si hubiera renunciado a confiar en las personas. Mi padre volvió a su trabajo, pero esas palabras se quedaron clavadas en mi mente, renunciado a confiar. Yo sabía exactamente cómo se sentía eso. Desde que llegamos al rancho me sentía igual, desplazada, desconectada. Tal vez era eso lo que había reconocido en los ojos de Tormenta, una soledad que reflejaba la mía propia. Al día siguiente no pude contenerme. Decidí que necesitaba intentar acercarme. No sabía nada de caballos, mucho menos de cómo lidiar con uno tan terco y temperamental. Pero había algo en el que me atraía, como si pudiera entender lo que sentía. Caminé despacio hasta la cerca que delimitaba el prado. Tormenta estaba más alejado, pero en cuanto notó mi presencia, levantó la cabeza. Sus ojos me analizaron con cuidado. No había miedo ni ira en ellos, solo desconfianza. Hola, chico, susurré, mi voz baja como el viento. No se movió, pero sus orejas se giraron hacia mí. Era un gesto pequeño, pero para mí pareció una invitación. Me quedé allí un rato solo mirándolo y permitiendo que él me mirara. No intenté avanzar, no intenté llamarlo, solo estuve presente, dejando que él decidiera si quería acercarse. Finalmente dio unos pasos lentos hacia mí. Cuando se detuvo a unos metros, pude ver cada detalle, el brillo de sus ojos,
las cicatrices sutiles en su pelaje que hablaban de una vida de batallas, la respiración profunda que delataba su fuerza contenida. «Eres un campeón de verdad», no, dije sin saber si me entendía. Parpadeó despacio como si considerara mis palabras. En ese momento sentí que algo cambiaba. Era como si Tormenta y yo hubiéramos establecido un pacto silencioso. No era solo un caballo en el prado, ni yo una chica aburrida en medio de la nada. De alguna forma éramos iguales, dos almas tratando de encontrarse en un mundo que parecía no entendernos. Durante días mi rutina fue la misma. Después del desayuno y de las pequeñas tareas que mi madre insistía en darme, tomaba un banquito y me iba a la cerca del prado, donde Tormenta pasaba sus horas. Me sentaba allí sin expectativas, solo para verlo de lejos. A veces ni siquiera levantaba la cabeza para notarme. Otras veces me lanzaba una mirada curiosa, pero mantenía la distancia. Aún así le hablaba, le contaba todo lo que tenía atascado dentro de mí, cosas que no tenía valor para decirles a mis padres. ¿Sabes? Echo de menos la ciudad, a mis amigos, desahogué, mirando al suelo. Han dejado de mandarme mensajes. Creo que siguen adelante sin mí. Tormenta se quedaba inmóvil, masticando la hierba, pero sus orejas siempre se movían hacia mí como si escuchara. Sé que no debería quejarme, continué un día, intentando reír. Hay gente que daría todo por estar aquí, pero me siento tan invisible, como si no perteneciera a ningún lugar. Él no respondía, claro, pero había algo reconfortante en su silencio. Sentía que podía hablar sin miedo a ser juzgada, como si él entendiera exactamente lo que pasaba. Con el paso de los días, la distancia entre nosotros empezó a acortarse, literalmente. Poco a poco se acercaba un paso a la vez, hasta que casi podía tocarlo. Decidí probar algo nuevo al día siguiente. Llevé conmigo una manzana partida por la mitad, como mi padre había sugerido. Aquí, chico, es para ti, dije extendiendo la mano con la fruta. Tormenta dudó. Los músculos de su cuello estaban tensos, como si estuviera listo para retroceder. Pero lentamente dio un paso adelante, luego otro, y con un movimiento rápido y casi gracioso, tomó la manzana de mi mano. Cuando sus labios suaves rozaron mi palma, sentí una oleada de emoción que no podía explicar. Era un gesto pequeño, pero significaba mucho. Después de eso, las cosas cambiaron entre nosotros. Él empezó a esperarme junto a la cerca, y yo sabía que no era solo por la manzana o los trozos de zanahoria que llevaba. Tormenta comenzó a aceptarme y eso me daba un propósito, algo que no sentía desde hacía mucho. Cuando finalmente toqué su cuello por primera vez, me sorprendió la sensación. Su pelaje era cálido bajo mis dedos y su olor, una mezcla de tierra y sol que no podía identificar del todo, era al mismo tiempo exótico y reconfortante. Tormenta cerró los ojos por un momento como si también disfrutara ese pequeño gesto de confianza. Pasaron semanas así. Iba a verlo todos los días, lo acariciaba, le hablaba de mis miedos, mis nostalgias, y él escuchaba, siempre atento. Tormenta se convirtió en más que un caballo. Era mi confidente y mi escape de todo lo que parecía equivocado. Un día, mientras cepillaba su crin, sentí un impulso. Lo miré y sin pensar, le pregunté a mi padre, «Papá, ¿puedo intentar montarlo?». Su reacción fue una risa corta e incrédula. «Alicia, sabes que no es confiable. Tormenta no deja que nadie lo monte desde hace años». «¿Estás loca?». «No creo que me haga daño», insistí, sintiendo mi corazón latir más fuerte. «Nos confiamos el uno al otro». «Lo sé». Me miró por un largo rato como si tratara de decidir si era ingenua o valiente. Finalmente suspiró. «Está bien. Pero ten cuidado, Alicia, es impredecible». Esa tarde, con una mezcla de excitación y miedo, llevé a Tormenta al corral. Estaba inquieto, pisando fuerte en el suelo y sacudiendo la cabeza, pero le hablé bajito, como siempre. «Está todo bien, chico. Somos solo nosotros dos aquí. Confía en mí, ¿vale?». Ajusté la silla, subí despacio y me preparé para lo peor. Mi corazón estaba acelerado y cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Pero, para mi sorpresa, no se movió. Se quedó allí parado como si me esperara.
Cuando finalmente le di la orden para caminar, empezó a moverse vacilante pero obediente. El viento golpeaba mi rostro y sentía su fuerza debajo de mí, una fuerza bruta que en ese momento estaba bajo control. Era como si algo mágico hubiera ocurrido entre nosotros, como si Tormenta finalmente hubiera elegido confiar en mí tanto como yo confiaba en él. En ese momento sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Era como si con cada galope una oleada de energía pasara por mí. Había algo mágico en estar sobre Tormenta sintiendo su fuerza, su libertad, su esencia indomable. Cada movimiento suyo era poderoso, pero al mismo tiempo fluido como una danza perfectamente sincronizada. El sonido de los cascos golpeando el suelo ahogaba mis pensamientos, borrando cualquier preocupación o tristeza. El viento soplaba fuerte en mi rostro, desordenando mi cabello y llevándose todas las inseguridades que cargaba. Era imposible no sentirse viva. Me sentía cerca de él, como no me sentía con nadie desde hacía tiempo. Sentía el sol calentando mi piel, el olor fresco de la hierba y la tierra subiendo con el viento, y sobre todo, la presencia de Tormenta tan vivo, tan vibrante, tan conectado a mí. En ese instante era más que un paseo, era un intercambio. Cada movimiento era como si me dijera, puedes, perteneces a este lugar. Y cada vez que me inclinaba hacia adelante sintiendo el movimiento sincronizado de sus músculos bajo mí, algo dentro de mí se ajustaba, como una pieza de un rompecabezas finalmente encajada. Sentía su corazón, fuerte y constante, casi como si latiera junto al mío. Cuando aceleraba, mi corazón se disparaba. Cuando bajaba el ritmo, sentía un alivio profundo, como si compartiéramos un secreto silencioso. Tormenta no era solo un caballo, era libertad, fuerza y confianza materializadas. Estar con él era un encuentro conmigo misma. Era como si me mostrara que podía ir más lejos de lo que imaginaba, que era capaz de superarme. El mundo alrededor parecía disolverse. Los árboles, el cielo, todo era un borrón. Y lo único que importaba era lo que sentía en ese instante, un equilibrio perfecto entre fuerza y vulnerabilidad, entre coraje y calma. Cuando finalmente nos detuvimos, respiré hondo, aún con el corazón acelerado. Acaricié el cuello de Tormenta, y él giró la cabeza ligeramente, como queriendo confirmar que estaba bien. Gracias, chicos, susurré con la voz entrecortada. Bufó en respuesta, y yo reí. Fue mucho más que bueno. Fue una experiencia transformadora, algo que me hacía sentir completa de una manera que nunca había sentido antes. A partir de ese día, él y yo nos volvimos inseparables. Me despertaba temprano para cuidarlo. Paseábamos por los campos y poco a poco redescubrí la alegría de estar viva. Tormenta no era solo un caballo. Era mi amigo, mi confidente, mi refugio. El rancho seguía estando lejos de todo, pero con Tormenta ya no me sentía sola. Me enseñó a valorar el silencio, la naturaleza y sobre todo, la importancia de confiar en alguien. Tal vez nunca me adapte por completo a la vida en el campo, pero Tormenta hizo todo soportable. Me mostró que a veces en los lugares más inesperados, encontramos lo que necesitamos para sentirnos completos. Y en sus ojos vi algo que nunca pensé ver en mí misma, fuerte y libre. A partir de ese punto mi vida cambió no solo por Tormenta, sino porque mi conexión con él me abrió al mundo alrededor. Empecé a ver las cosas de otra forma, a apreciar la belleza de ese lugar que antes detestaba. Mis padres notaron el cambio. Mi madre, en particular, se alegró al verme involucrada en la vida del rancho. Me animaba, me enseñaba sobre las plantas, sobre los animales. Y poco a poco el rancho, que era mi exilio, empezó a parecerse a un hogar. Pero no todo era paz y tranquilidad. El rancho pertenecía a la familia de mi padre desde generaciones. Y cuando nos mudamos allí, no estábamos solos. Mi tío Carlos, hermano menor de mi padre, vivía allí también con su esposa Natalia y su hijo Luis, que tenía mi edad. Luis era el típico chico del campo. Alto, moreno, con una sonrisa fácil y ojos verdes que parecían ver hasta el alma. Al principio lo veía como un extraño. Yo, la chica de la ciudad, él, el chico del rancho. El abismo entre nosotros parecía insuperable, pero con Tormenta las cosas empezaron a cambiar.
Él también tenía pasión por los caballos y veía mi relación con Tormenta con una mezcla de admiración e incredulidad. Fue la primera persona que me vio montándolo después del accidente y su mirada, que antes era de lástima, se transformó en respeto. «Tienes un don, Alicia», me dijo una vez mientras observábamos a Tormenta pastar. «Nadie nunca ha logrado eso». Con el tiempo nos acercamos. Me mostraba los senderos del rancho, me enseñaba a pescar en el arroyo, a identificar las constelaciones por la noche. El silencio que antes me asfixiaba ahora se llenaba con nuestras conversaciones, nuestras risas. Y me encontré por primera vez desde la mudanza, sintiendo una conexión profunda con otra persona, una conexión que iba más allá de la amistad. Y ahí empezó el problema. Luis era mi primo. Y aunque no teníamos un lazo de sangre directo, ya que mi padre y su tío eran hermanos de crianza, crecidos juntos en el rancho, la sociedad, la familia, nos veían como tal. Intentábamos ignorarlo, fingir que era solo amistad, pero era imposible. La forma en que me miraba, la forma en que nos tocábamos, aunque fuera por accidente. Era una tensión que crecía cada día, cada minuto que pasábamos juntos. Me sentía culpable, confusa. Me gustaba Luis, me gustaba de verdad. Y no era solo la carencia, la soledad. Era algo real, algo que hacía mi corazón latir desbocado, mi estómago dar vueltas. Pero mi mente me decía que era equivocado, que era un tabú, que estaba traicionando a mi familia, a mi propia moral. Mi madre Clara fue la primera en notarlo. Tenía un sexto sentido para esas cosas. Una tarde me llamó a la cocina, me ofreció un vaso de jugo de naranja y sin rodeos me preguntó: «Alicia, tú y Luis, ¿qué está pasando?». Me quedé helada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Nada, mamá. Solo somos amigos». Me miró con una tristeza que me partió el corazón. «Hija, te conozco. Conozco esa mirada. Te gusta, ¿verdad?». No pude responder, solo bajé la cabeza y lloré. Me abrazó. «Sé que es un buen chico, Alicia, pero es complicado. La familia, la sociedad, la gente hablará». «¿Y qué importa lo que diga la gente?», pregunté con la voz ahogada. «A veces sí importa. A veces las cosas son más complicadas de lo que parecen. Y hay algo más, hija. Natalia, su madre. No le caes bien». Esa revelación me tomó por sorpresa. Nunca lo había notado. Natalia, la esposa de mi tío Carlos, siempre era educada, pero fría. Me trataba como a una extraña, como si fuera una intrusa en su casa, en su vida. Pensaba que era su forma de ser, pero mi madre me explicó. «Natalia siempre ha sido celosa, siempre pensó que Carlos era la sombra de tu padre, el doctor Ricardo, y siempre envidió nuestra vida en la ciudad. Cuando llegaste aquí, fue como si viera todo lo que ella no tenía, todo lo que no podía ser. Y ahora con Luis, hará todo para acabar con esto». Las palabras de mi madre me asustaron y me enfurecieron. ¿Qué tenía que ver mi vida con la envidia de Natalia? ¿Por qué mi sentimiento por Luis tenía que ser un problema para toda la familia? Decidí confrontar a Luis. Lo encontré en el establo, arreglando una cerca. «Luis, necesitamos hablar», dije con la voz temblorosa. Dejó lo que hacía, me miró con esos ojos verdes que me desarmaban. «¿Pasó algo?». «Mi mamá piensa que estamos muy cercanos». Rió, pero era una risa nerviosa. «Y lo estamos, ¿no es así como se llevan los primos?». «No de esta forma, Luis. No la forma en que nos miramos, en que nos sentimos». Dejó la herramienta en el suelo, se acercó a mí y con voz baja y ronca preguntó: «¿Y cómo nos sentimos, Alicia?». No pude responder. Mi garganta se cerró. Extendió la mano, tocó mi rostro y cerré los ojos. Ese toque que antes era una caricia inocente, ahora era una confesión. Era la línea delgada entre lo correcto y lo equivocado. Fue en ese momento cuando Natalia entró en el establo. Su expresión, que antes era solo fría, ahora era de odio puro. Sus ojos, de un castaño opaco, parecían echar chispas. «¿Pero qué es esto, Luis? Suéltala ahora mismo».
Gritó. Nos separamos de un salto. Luis palideció y sentí mis mejillas arder. Mamá, no es lo que piensas. Intentó explicar. Ah, no. ¿Qué más podría ser? Tú y esta intrusa. Vino aquí a destruir nuestra familia. Luis, no basta con que el padre de ella nos haya robado el lugar. Ahora quiere robarte a ti también. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Miré a Luis esperando que me defendiera, que explicara que eso no era verdad, pero solo bajó la cabeza, derrotado. Su silencio fue más doloroso que cualquier grito de Natalia. En ese momento supe. No solo tenía a su familia en contra. Tenía mi propia moral, mi propio corazón y la hesitación de Luis. Salí corriendo del establo con lágrimas rodando por mi rostro. Fui al único lugar donde me sentía segura, el prado de tormenta. Lo abracé y lloré todo lo que tenía para llorar. Él, en su silencio majestuoso, me escuchó, pero la confesión más impactante aún estaba por venir. Y no vino de mí, ni de Luis, vino de mi padre. La pelea con Natalia causó un terremoto en nuestra familia. Mi padre se enfureció con la esposa de su hermano. Mi tío Carlos quedó en medio, tratando de calmar los ánimos. Luis y yo nos evitábamos. Él intentaba acercarse, pero yo lo alejaba. La vergüenza, la culpa, la ira, todo me consumía. Una noche mi padre me llamó para hablar. Parecía serio con una expresión que nunca había visto antes. No era enojo ni decepción, era tristeza. Alicia, necesitamos hablar sobre tu madre, Clara. Empezó. Mi corazón se heló. ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver con esto? Tu madre, bueno, siempre ha sido la mujer que amé, pero nosotros nunca pudimos tener hijos, Alicia. Siempre quise una familia, un hijo para heredar mi legado, y ella no podía dármelo. No entendía. Él continuó. Tu tío Carlos, él era mi mejor amigo. Desde niños siempre fuimos inseparables, y él siempre amó a Clara, incluso cuando ella me eligió. Y bueno, Carlos tampoco podía tener hijos con Natalia. ¿Qué me estaba diciendo? Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi cabeza, pero no quería creerlo. Y entonces mi padre siguió con la voz entrecortada. Cuando vimos que no podíamos tener hijos, yo y Carlos hicimos un acuerdo que nunca pensé que cumpliría. Las lágrimas rodaban por su rostro. Me miró y la tristeza en sus ojos era insoportable. Alicia, eres hija de Carlos. El mundo a mi alrededor se derrumbó. El suelo desapareció bajo mis pies. Mi madre, mi padre, mi tío Carlos, Luis. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Grité con la voz fallando. Tu madre, Clara, lo tuvo contigo y Carlos, y lo mantuvimos en secreto toda la vida. Te crié como si fueras mi hija. Te amé como si fueras mi hija. Porque lo eres, Alicia. Eres mi hija. Pero tu padre biológico es Carlos. No podía respirar. Mi cabeza giraba. Todo lo que pensaba que era verdad, toda mi historia, era una mentira. Mi madre, la mujer que creía la más honesta del mundo, me había concebido con el hermano de mi padre. El hombre que creía mi padre era mi tío. Y Luis, el chico que amaba, era mi hermano. Mi vida era una farsa. Mi existencia, una mentira. Mi madre, mi padre, mi tío, Natalia, sus celos, todo encajaba. Su odio, su frialdad, ella sabía. Siempre lo supo. Me veía como el resultado de la traición, de la infidelidad. Y Luis, él también era fruto de una mentira. Miré a mi padre, el hombre que había amado toda mi vida. Y todo lo que veía era un extraño. Un extraño que me había mentido, traicionado. El dolor era tan grande que ya no podía llorar. Entonces Luis, intenté decir. Es tu hermano, Alicia. Tu hermano por parte de padre. No pude oír más. Salí corriendo. Fui al prado, a tormenta.
Lo abracé, pero su abrazo, que antes me traía consuelo, ahora parecía vacío. Tormenta no era solo su nombre, era lo que sentía dentro de mí, un huracán de emociones, de mentiras, de traiciones. Miré a Tormenta y en sus ojos, que antes reflejaban mi propia soledad, ahora veía la verdad. La verdad que estaba oculta, la verdad que me destruyó. Mi vida era una mentira. Y yo, Alicia, la chica de la ciudad, la chica que se enamoró de su primo, era en realidad la hija de la infidelidad, la hija de mi tío con mi madre, la hermana del chico que amé. No era la Alicia de la ciudad, no era la Alicia del rancho. Era una mentira. Y la única verdad que tenía era Tormenta, la única alma que me entendió, la única que me aceptó, la única que no me traicionó. En ese momento entendí por qué era tan indomable, porque había renunciado a confiar. Porque a veces las personas más cercanas son las que más nos lastiman. Y a veces, lo único que nos queda es nuestra propia soledad. Lo único que nos queda es ser nuestra propia tormenta. Y yo, Alicia, me prometo a mí misma que seré la más grande de todas, porque lo único que me queda es mi propia fuerza. Pero mientras abrazaba a Tormenta esa noche, bajo las estrellas de Jalisco, noté algo extraño en el horizonte, una sombra moviéndose entre los árboles, como si alguien nos observara. ¿Era solo mi imaginación, o había más secretos en este rancho que aún no había descubierto? ¿Quién podría ser, y qué querría de mí ahora que todo se había desmoronado?